Hermanos, le damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos como cada domingo. El Salmo 118, 24 dice: Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y el Salmo 133, 1 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este día es un día especial. El Señor lo preparó, por eso nos gozamos y alegramos en la presencia de nuestro Dios y en la compañía de los hermanos. El título del mensaje de esta mañana es Aventura en Egipto. Y bueno, vamos a definir lo que es una aventura. Una aventura se puede definir como un suceso emocionante que puede ser o no peligroso y también que puede representar o no un riesgo. Entonces, una aventura se puede definir como un suceso emocionante, peligroso y representar un riesgo. Pero las aventuras buenas o malas siempre nos van a ayudar a crecer. Comenzaremos diciendo que Dios es el que da inicio a la aventura. Bueno, hermano, pero ¿por qué Dios da inicio a la aventura? Porque Dios es el creador de todo lo que existe. Y sin la creación no existiría aventura. Casi todo es una aventura, porque es una aventura nacer, es una aventura caminar, hablar, ir por primera vez a la escuela. ¿Te acuerdas cuando fuiste por primera vez a la escuela? ¿A poco no fue una aventura? Es una aventura crecer, tener hermanos, trabajar, amar. ¿Te acuerdas cuando amaste? ¿A poco no fue una aventura? Casarse. Recuerdo, muchos con miedo, todos con miedo, no sabíamos qué iba a pasar. Es una aventura. El conocer a Dios, el servirle es una aventura. Una de mis hermanas me contaba sus aventuras. Siempre que nos reuníamos, empezaba a hablar de lo que había vivido y me decía que allá en el pueblito ella se trepaba a los árboles, le gustaba hacer muchas cosas y dentro de esas cosas era treparse a los árboles, montar a los burros, cargaba piedras pesadas y defendía a sus hermanos. Eso sí, nadie podía tocar a sus hermanos. También recuerdo una aventura en bicicleta. Era domingo y salíamos del templo. Entonces todos los que fuimos al templo ese día, todos mis hermanos, nos trepamos en una bicicleta. En esa bicicleta nos trepamos como 8 hermanos, así como en escalerita, del más grande al más chiquito, ¿sí? Unos en el manubrio y otros para acá. Y era espectacular. Recuerdo que todo iba muy bien. Lo íbamos lográndolo muy bien, pero de repente pasó algo. Perdimos el equilibrio y todos nos caímos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan cómo fue eso? Bueno, pues unos salieron con raspones, otros con moretones, otros con chichones, pero todos al final estábamos contentos porque habíamos logrado el propósito. Ese día, como hermanos, vivimos una gran aventura. Jessie me contó una de sus aventuras. Ella soñaba con bucear en un cenote. Y Jessie nos explica lo que significa bucear para ella, bucear en un cenote. ¿Sí? Me dice que para bucear debes de saber nadar. Para bucear debes de estar bien de salud y sobre todo desear hacerlo. Bucear debe ser algo que has planeado durante mucho tiempo y que te has preparado para hacerlo. Cuando entras en el cenote, cuando ya todo esto lo cubriste y entras en el cenote y comienzas a bajar, dice Jessie que se siente un poco de ansiedad al principio. Es algo desconocido, es algo nuevo. Entras al cenote y tienes que empezar a controlar esa ansiedad. Eso es lo primero que debes de hacer. Después debes de controlar el equipo que llevas. Sigues bajando y no se ve nada, todo está oscuro. Empieza a cambiar la temperatura del agua, sientes que la presión va cambiando.
pero debes de estar atenta y seguir al guía y respirar sin agitarte. La clave está en la respiración. Esta aventura es emocionante. Y decíamos que hay aventuras de riesgo y hay aventuras que no son de riesgo. Esta aventura es de riesgo, pero vale la pena porque ves las cosas que nunca has visto y que no todos se atreven a verlas. Pero también aprendes a controlar tus miedos en un ambiente diferente. En la actualidad podríamos decir que los padres, los alumnos, los maestros viven una aventura cuando toman clases por línea. Muchos padres me dicen que esto es más difícil que llevar a los hijos a la escuela. Entonces, los padres, los alumnos y los maestros, también los maestros me dicen que se tardan más preparando la clase que ir de manera presencial. Bueno, todos estamos viviendo una aventura tomando clases por línea. El culto es una aventura. Todo lo que implica llevar el culto es una aventura. Bueno, el primer punto es una aventura de la mano de Dios. Dijimos que Dios es el que da inicio a cualquier aventura, porque Dios es el creador. Y también decíamos que una aventura es conocer a Dios y servirle. Bueno, ya cuando conoces a Dios, lo que seguiría sería que Dios te tome con su mano. Los hijos de Dios viven una aventura cuando Dios los toma de la mano. Dice Isaías 41:13, yo soy su Dios y los he tomado de la mano. No deben de tener miedo porque cuentan con mi ayuda. Dios nos ordena a no tener miedo. Dice, no deben tener miedo. Sin embargo, cuando empiezan a llegar los problemas, y bueno, hay veces que no llega un problema, pero después llega otro y después llega otro, y bueno, ya estamos así como que tan estresados que le decimos al Señor, Señor, ¿ya te olvidaste de mí? ¿Estás muy ocupado con otras personas? ¿Podrías voltear a verme a mí, Señor? Pues no que me prometiste que me ibas a tomar de la mano, porque siento como si ya no me estuvieras tomando. No prometiste ayudarme, Señor, y realmente ahorita no estoy sintiendo tu ayuda. ¿Por qué me has abandonado, Señor? ¿Por qué siento que los problemas me están ahogando? Bueno, esa es la percepción del ser humano, pero eso no es verdad. Dios no se olvida de nosotros. Dios nos sostiene todo el tiempo con su mano poderosa. Y ¿sabes qué? Nunca nos va a dejar caer. Él permite que vivamos esas experiencias porque tiene un propósito para nuestras vidas y quiere que aprendamos a depender de Él. Por eso cuando sentimos que todas las puertas se están cerrando o ya se cerraron, el Señor nos sorprende abriendo la puerta que jamás imaginamos que se iba a abrir. Dice Isaías, yo soy su Dios y los he tomado de la mano. No deben tener miedo porque cuentan con mi ayuda. La vida del cristiano es una aventura que nunca acaba. Y Dios siempre está en los momentos más difíciles de nuestra vida para ayudarnos. El Señor nos sostiene con su mano poderosa y siempre está dispuesto a ayudarnos. Hermanos, el Señor quiere que no tengamos miedo y nos dice, no tengan miedo. Dios quiere que nosotros vivamos en paz, vivamos tranquilos, vivamos seguros. Dice la Biblia que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El siguiente punto habla de la adopción. Segundo punto es la adopción. Bueno, esta semana en la escuelita bíblica de vacaciones online tuvimos el privilegio de conocer la vida de uno de los hombres más interesantes de la Biblia. Su nombre fue Moisés. Y Moisés fue un hombre bendecido por Dios. Existen personas que son bendecidas.
Siempre que saludo a uno de mis hermanos en la iglesia y le pregunto, ¿cómo estás? Él siempre me contesta con una sonrisa y me dice, bendecido mi hermano, bendecido. Y yo le vuelvo a decir, ¿pero cómo estás? Y me vuelve a contestar, bendecido hermano, no sabe cuántas bendiciones ha derramado en mi vida el Señor. Existen personas que son bendecidas, existen personas que saben ver lo que el Señor les da y expresan su gratitud. Dios les permite vivir experiencias preciosas. Podríamos decir que la vida de Moisés fue una vida bendecida, a pesar de sus pecados, de sus defectos y de sus malas decisiones, porque Moisés pecó, tenía defectos y también tomó malas decisiones. Dios los llamó para vivir una gran aventura de fe cada día. El propósito de esta aventura que Dios tenía para Moisés era cambiar la historia de Israel. Y saben que ese cambio comenzó con el nacimiento de Moisés. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1, 27, 28, Dios elige a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Faraón se creía el hombre más importante del mundo. Moisés a su lado era un ser débil y de poca importancia. Pero fueron las lágrimas de un bebé, de un ser humano aparentemente débil, las primeras armas que Dios utilizó en esta hermosa aventura para liberar al pueblo de Israel. Moisés nació en Egipto. Y en aquel tiempo Egipto era una nación rica y poderosa. Pero aunque nació en una nación rica y poderosa, Moisés en realidad nació en un hogar pobre. Y si lo vemos en la realidad, no tenía futuro. Porque yo no sé de un esclavo que tenga futuro. Y la familia de Moisés era esclava de Egipto. Los bebés en ese tiempo estaban bajo sentencia de muerte. El faraón que gobernaba Egipto no quería a los hebreos y dio la orden de dar muerte a todos los bebés varones. Éxodo 1:22 dice, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Faraón no quería más hijos varones. Pero a pesar del decreto de muerte, Moisés tenía algo especial a su favor. Moisés tenía algo más valioso que el dinero, algo más valioso que el poder. Tenía una familia que lo amaba, una familia que creía en Dios. Hermanos, no importan los problemas que tengamos que vivir. También nosotros tenemos algo especial a nuestro favor. Dios nos bendijo con una hermosa familia que nos ama, una hermosa familia que cree en Dios. La familia de Moisés estaba formada por 5 integrantes. ¿De cuántos integrantes está formada tu familia? Bueno, mi familia estaba formada por 16 integrantes. Papá Emilio, mamá Salud, y éramos 14 hermanos. Actualmente mamá, papá y 4 hermanos están en la presencia de Dios y solamente quedamos 10 hermanos. ¿Cuántos integrantes forman tu familia? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos? Hay familias pequeñas, hay familias numerosas. ¿Recuerdas los nombres? ¿Recuerdas cómo se llama mamá? ¿Cómo se llama papá? ¿Los nombres de tus hermanos? Bueno, la familia de Moisés estaba integrada por 5 personas. Era Moisés, el recién nacido. Luego su papá se llamaba Amram, su mamá Jocabed, su hermana mayor se llamaba Miriam
y su hermano Aarón tenía 3 años. Bueno, no quiero dejar afuera al abuelito. Moisés tenía un abuelito y ese abuelito se llamaba Coat. Coat era el abuelito de Moisés. Bueno, aquí en la casa tenemos una abuelita. La abuelita de la casa se llama Sarita Gómez y tiene 84 años de edad. Qué gran bendición es contar con la hermana Sarita en la casa, con la abuelita de la casa. Dice mi hija que todos quisieran tener una abuelita como ella. Debemos darle gracias a Dios por la familia que tenemos. Mientras estemos unidos y Dios habite en la familia, no importa lo que suceda, porque Dios nos protege. Hermanos, cuando hace frío nos protegemos con un suéter. Y bueno, cuando estamos pequeños, mamá nos pone aparte del suéter una bufanda o nos pone una chamarra en lugar del suéter. Pero algunas mamás, pues a veces como que quieren ser más cuidadosas y entonces le ponen al hijo el suéter y arriba del suéter le ponen la chamarra y por último le ponen la bufanda y guantes. Bueno, existen ese tipo de mamás. Cuando llueve nos protegemos con un paraguas y también nos podemos proteger con un plástico. Y pues cuando ya no queda de otra, con lo que tengamos en la mano vamos corriendo en medio del agua. Pero cuando la vida de un bebé peligra, ¿cómo lo podemos proteger? Si tú eres hijo, ¿cómo protegerías a tu hermano? Y si tú eres padre y la vida de tu hijo peligra, ¿cómo lo protegerías? Moisés nació en un tiempo donde Faraón mandó matar a todos los niños varones. La vida de este bebé corría mucho peligro. Y sus padres pensaron que esconderlo era lo apropiado. La Biblia dice en Hebreos 11:23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por medio de la fe, hermanos, Dios le hizo ver a los padres de Moisés que no era su voluntad que el bebé muriera. Por eso es que ellos decidieron esconderlos. Ellos sintieron que deberían protegerlo, porque esa era la voluntad de Dios. Bueno, Jocabed aprovechó esos 3 meses que dice Hebreos que estuvo con su mamá para alimentar a su bebé. ¿Te imaginas una mamá con su bebé recién nacido y con los días contados? Dice la Biblia 3 meses. Bueno, pues ella los aprovechó al máximo. Lo aprovechó para alimentar a su bebé, para cuidarlo, para darle amor, para hacerlo más fuerte, porque lo que le esperaba a Moisés no era nada fácil. La fe de Dios, la fe en Dios, unió más a la familia y les dio el valor para no tenerle miedo a Faraón. Los días fueron pasando y Jocabed se dio cuenta que ya no podía seguir escondiendo a su hijo, así que lo puso dentro de una canasta de juncos que era a prueba de agua y la hizo flotar en el río. Cuando soltó la canasta en el río, imagínate la escena, la mamá en el río con su pequeño en esa canasta y lo tenía que dejar ir. Cuando soltó la canasta en el río, junto con la canasta también soltó una parte de su corazón. Ella amaba a su hijo, pero sabía que no podía quedarse con él. El único que podía sostener a Jocabed en ese momento difícil, en ese momento de prueba, era Dios. Así es que ella creyó con todo su corazón
que Dios iba a cuidar a su hijo y que pronto lo volvería a ver. Ella no sabía cómo, pero ella confiaba en Dios. Cuando nuestros hijos sufren o están en peligro, eso nos causa mucho dolor. En esos momentos, hermanos, debemos confiar en Dios. Debemos creer que los niños son del Señor y que el Señor los cuida. Debemos creer que Dios obrará a su favor. Dice en Marcos 10:16 que Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniéndolos sobre sus manos, los bendijo. De igual manera, cuando tus hijos estén en peligro, si crees, Jesús los va a tomar entre sus brazos y Jesús los va a bendecir. Así como hizo Jocabed. Padres, no dudemos en confiar el bienestar de nuestros hijos a Dios. Aunque sea difícil la prueba, lo más importante es confiar, lo más importante es creer en Dios y que Él va a solucionar cualquier problema que tengamos. La hija del faraón caminaba por la orilla del río y vio una canasta deslizándose por el río. En esa canasta iba un bebé hermoso. Cuando ella la abrió y vio a un niño llorando, dice la Biblia que tuvo compasión de él. La palabra compasión también significa misericordia. Y sin misericordia proviene del amor. Estando en el río, la hija de Faraón encontró al bebé llorando. Y aunque ella rechazaba a los hebreos, fíjate lo que te estoy diciendo, ella era parte de la familia de Faraón. Ella rechazaba a los hebreos. Pero al ver al bebé, su corazón fue movido por Dios. Y la Biblia dice que tuvo compasión, que tuvo misericordia. Y Dios puso la semilla del amor en su corazón. Al ver a Moisés se enamoró de él. Y dice la palabra que lo adoptó como su hijo. Fíjate hasta dónde llegó esto, que no le importó que fuera hebreo. Ella sabía que era un hebreo, pero no le importó, porque lo adoptó como su propio hijo. La aventura de la liberación de Israel comienza con un bebé llorando y con una mujer abriendo su corazón al amor y recibiendo al enviado de Dios. ¿No te parece hermoso? ¿Sabes cómo le puso por nombre a su bebé? Le puso por nombre Moisés. Y Moisés quiere decir, de las aguas lo saqué. Por eso es que le puso Moisés, porque lo sacó del río, lo sacó del agua, y ahora era su hijo. Un tesoro especial para una madre. Qué hermoso, ¿no te parece? El segundo punto es dominio propio. Moisés dejó de ser niño, creció, y creció con todas las ventajas y privilegios de un príncipe, porque era el hijo adoptivo de la hermana del faraón. Así es de que Moisés nació con todos los privilegios y con todas las ventajas de un príncipe. Dice Hechos 7:22, a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios. Bueno, esto quiere decir que Moisés tuvo la mejor preparación, tanto militar como académica. Así es de que Moisés era un hombre preparado, un hombre culto, un hombre que sabía dirigirse a la gente, pero también era un hombre que tenía un temperamento
difícil, un temperamento fuerte. Y ese temperamento fuerte lo hacía que cometiera errores. Hermano, no importa la educación que tengas. Si eres impulsivo y no puedes controlar tus emociones, puedes causarle daño a las personas que más amas. Dios puede darte templanza, Dios puede darte dominio propio para los momentos que lo necesites. Fíjate que cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes y vio que un egipcio estaba golpeando a un esclavo hebreo. Moisés intervino, pero al hacerlo, mató al egipcio. Dice la Biblia que lo mató. Bueno, tal vez no le dio la importancia debida a ese acontecimiento. Y al siguiente día, dice la Biblia, que vio 2 hebreos que estaban peleando. Y entonces él trató de separarlos y les dijo: señores, ¿ustedes son hermanos? ¿Cómo es que se están peleando si son hermanos? Pero uno de los hombres lo empujó y le dijo: ¿quién te puso como gobernante y como juez de nosotros? Y luego le agregó: ¿me vas a matar como mataste ayer al egipcio? En ese momento, la vida de Moisés cambió. Moisés tenía 40 años y él estaba destinado para ser una gran figura en Egipto, pero en ese momento todo cambió, porque se dio cuenta que conocían lo que había hecho. Y lo que había hecho no era nada bueno. Había matado a un hombre. Y él sabía que si los hebreos ya lo sabían, no tardaría mucho en que esta noticia llegaría a los oídos de Faraón. Entonces decidió en ese momento dejarlo todo y huir a la tierra de Madián. Moisés pudo haber sido un hombre importante en Egipto, pero en lugar de eso, por su falta de templanza, se convirtió en asesino y se convirtió en prófugo de la justicia. Hermano, cuando no controlas tu temperamento, cuando no controlas tus emociones, tus malas decisiones y acciones tienen consecuencias que puede cambiar el resto de tu vida. En un momento de ira, en un momento de enojo, puede ser algo de lo que te vas a arrepentir toda la vida, para evitar que Faraón lo matara. Entonces Moisés se fue a Madián. Y dicen que ya estando en Madián, rescató a las hijas de Jetro. Y en agradecimiento Jetro le dio trabajo y una de sus hijas se la dio por esposa. Esta hija se llamaba Séfora. Y con Séfora formó una familia. Tuvo 2 hijos, uno se llamaba Gersón y otro Eliezer. Fíjate cómo es Dios, hermano. Moisés había acabado de cometer un delito muy grave, pero Dios le dio una segunda oportunidad. Y cuando llega a Madián, se encuentra con una familia que lo va a ayudar a crecer. Se encuentra con una familia que lo va a valorar como ser humano. Se encuentra con una familia que lo va a perdonar y que lo va a ayudar a ser mejor. Jetro le da trabajo. Y no solamente eso, abre las puertas de su hogar y le da a una de sus hijas. Y le da la oportunidad de formar una familia, de tener esposa, de tener hijos. Y bueno, es lo que el hombre necesita. El hombre necesita una familia. El hombre necesita trabajo. Y el Señor perdonó a Moisés. Y esas 2 cosas se las dio. Dios le dio a Moisés, Dios permitió que Moisés viviera en Madián 40 años.
y le permitió que viviera allí para crecer, para madurar, para aprender a ser manso y humilde de corazón. Después la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso, más humilde que existió sobre la tierra. Fíjate cómo cambió. De ser una persona que no tenía dominio sobre sus emociones. Dice la Biblia que Moisés, uno de los títulos que le da es ser el hombre más manso sobre la tierra. Bueno, durante el tiempo que Moisés vivió en Madián, aprendió la vida sencilla de un pastor. En Egipto aprendió a ser gobernador, pero ahora en Madián aprendió la vida humilde, sencilla del pastor. Aprendió a ser marido, aprendió a ser padre. Tal vez estas cosas no parezcan tan importantes, pero para Dios sí lo son, porque estas actividades cambiaron la vida de Moisés y lo hicieron otra persona. Cuarto punto, el llamado de Dios. Bueno, Dios nos llama en cualquier momento de nuestra vida. Y Dios llamó a Moisés siendo pastor. Dice la Biblia que Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Y dice que iba caminando a través del desierto y llegó hasta Horeb. Horeb es el monte de Dios. Y estando ahí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él la miró y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía. La zarza es un arbusto seco, es espinoso, tiene hojas lobuladas y flores blancas y llega a medir hasta 4 metros de altura. Se le conoce como acacia o espina del Líbano. Bueno, la zarza, este arbusto, imagínense de 4 metros, y dice la Biblia que ardía en fuego, pero que la zarza no se consumía. ¿Te imaginas la altura de la flama, la altura de la llama? Dice que el ángel de Jehová estaba en la zarza y la zarza no se consumía. Entonces en aquel momento, al ver eso, se apartó del camino y escuchó el llamado de Dios. Bueno, Moisés fue un hombre de acción en sus primeros 40 años de vida. Ahora, a los 80 años, se convirtió en una persona demasiado precavida. Cuando Dios lo llamó para servirle, Moisés le dijo a Dios: pero es que yo no sé hablar. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. ¿Sabes qué, Señor? Este problema lo tengo desde niño. Y entonces el Señor le contestó a Moisés: escúchame, soy yo quien hace que hables y que no hables. Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Anda, ponte en marcha a Egipto, que yo te ayudaré a que hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés le contestó al Señor: Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Entonces Dios pues ya se enojó y le dijo a Moisés: pues ahí tienes a tu hermano Aarón, el sacerdote de la tribu de Leví. Aarón habla bien y sabe convencer a la gente. Además, ya ha salido a tu encuentro y se alegrará de verte. Tú dile a Aarón todo lo que te he mandado decir, para que él se lo diga al pueblo por ti. De este modo, Aarón hablará en tu lugar, así como tú hablarás en el mío. Yo, por mi parte, les ayudaré a hablar y les enseñaré lo que deben hacer. Anda, toma la vara
y haz con ella lo que te he ordenado hacer. Probablemente Moisés no fue honesto con Dios. No es que no pudiera hablar. Bueno, sí tenía problemas para hablar. Pero no es que no pudiera hablar realmente. Ese no era el problema. Yo creo que en el fondo Moisés no quería regresar a Egipto porque tenía miedo de lo que había hecho. Tenía miedo de volver a fracasar. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido así. Cuando se te presentan las oportunidades, yo no sé si en lugar de alegrarte y de ponerte a trabajar para aprovecharla, alguna vez has sentido miedo. Pero no un miedo normal, un miedo de no poder lograr el objetivo, un miedo de fracasar. ¿Cuánto has intentado hacer algo personal? ¿Cuánto has intentado hacer algo que Dios te pide? Y yo no sé si en ese intento sientes que fracasaste. Después, cuando pasa el tiempo y Dios te da otra oportunidad para volverlo a hacer, yo no sé si puedes salvar el miedo de volverlo a intentar. Pero Dios no dejó a Moisés. Y cada excusa que Moisés le dio, Dios siempre le dijo que él tenía el poder y que él lo iba a sustentar. Cuando Dios insiste a que vuelvas a hacer algo que dejaste y tú pongas pretextos y tengas miedo, debes de entender que Dios te va a capacitar para poderlo hacer de la manera correcta. Moisés en los 40 años de vida en Madián fue cambiando. Su soberbia, su falta de templanza y dominio ya eran cosa del pasado. Ahora era un hombre diferente. Ahora era un hombre humilde. Había dejado de actuar de manera impulsiva y también ahora estaba dispuesto a obedecer al Señor, a sujetarse a las órdenes de Dios, y sabía que Dios lo iba a apoyar. Hermanos, pasa lo mismo con nosotros. A lo mejor tuviste algún fracaso y ha pasado el tiempo, pero en ese tiempo el Señor ha cambiado tu vida, ahora es diferente y ahora estás más apto para realizar la tarea que antes no pudiste realizar. El Señor solamente dice, no tengas miedo, esfuérzate y obedece. Pablo dice en Efesios 6:10, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. A lo mejor tú sigues pensando que no tienes la capacidad para hacerlo, pero el apóstol Pablo, que vivió también esto, dice, dejen que el gran poder de Cristo les den las fuerzas necesarias. Tú no eres capaz, tú no tienes las fuerzas. Sí, Dios ya te cambió, pero tú no tienes la fuerza ni tienes el poder para hacerlo. Entonces dejemos a aquel que sí lo puede hacer. Dejemos que el gran poder de Cristo nos habilite y nos dé las fuerzas necesarias para hacerlo. Punto, el mar puedo cruzar. Moisés y su hermano Aarón fueron a ver al faraón y le pidieron que dejara salir al pueblo de Israel. Pero faraón no, se negó. Y entonces el Señor hizo caer 10 plagas sobre el pueblo egipcio. Y la última plaga es la plaga donde mueren los primogénitos. Antes de esta última plaga, Dios ordenó al pueblo que instituyeran la Pascua. La Pascua era un memorial de ese día para que el pueblo jamás se olvidara de cómo Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Bueno, pues ahora vemos al pueblo de Israel frente al mar. Ya no había camino, delante estaba el mar
y delante de ellos venía el ejército de Faraón. Y el pueblo empieza a ponerse nervioso y empieza a protestar y le empiezan a decir a Moisés: ¿por qué nos sacaste? Allá estábamos mejor, mejor hubiera sido morir allá que venir contigo a morir en el desierto. Y empieza a desesperarse. Hermanos, muchas veces en la vida nos vamos a encontrar en esta situación. Vamos a estar parados en un lugar donde no vamos a poder seguir ni adelante ni atrás. Parece que ya no hay salida. Parece que estamos cercados por el problema y que vamos a sucumbir ante él. El pueblo de Israel estaba viviendo eso. Y entonces Moisés empezó a hablar con ellos y les dijo que no tuvieran miedo, que el Señor los iba a salvar, que el Señor iba a proveer, que el Señor iba a estar con ellos. Y mientras Moisés estaba diciendo esas cosas, Dios habló a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. El Señor no quería escuchar más explicaciones. El Señor quería que el pueblo de Israel se sujetara y que obedeciera. Muchas veces en medio de los problemas estamos preguntándole al Señor siempre por qué nos suceden esas cosas. Y nos quejamos. Y queremos que nos contesten y nos digan por qué estamos viviendo esas cosas. Y el Señor no quiere dar explicaciones. El Señor lo único que quiere es que avancemos, que continuemos. Dice la palabra que Dios le dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen. Dice: alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y que entren los hijos de Israel. Cuando parece que todo está por terminar, cuando parece que ya no hay solución a nuestros problemas, vienen los milagros de parte de Dios. Y de donde menos te lo esperas, el Señor abre y da oportunidades. Qué hermoso es el Señor. Lo único que tienes que hacer es obedecer al Señor. El Señor le dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen. No te debes detener, hermano. Cuando haya problemas, tú debes de continuar. Cuando haya problemas, hermano, tú debes seguir adelante. Debes creer que Dios va a proveer todo lo que necesites. Fíjate lo que dice la palabra del Señor: yo endureceré el corazón de los egipcios para que ustedes sigan, y yo me glorificaré sobre Faraón y sobre su ejército. A veces Dios quiere que vivamos momentos difíciles. A veces Dios quiere que pasemos por momentos que pues nadie quisiera vivirlos. Pero a través de esos momentos, el nombre del Señor será glorificado por el enemigo. Cuando tú huyes de los problemas, cuando tú buscas una salida falsa, cuando tú quieres ayudar a Dios, estás evitando que el nombre del Señor sea glorificado. Realmente es una aventura cruzar el mar. Es una aventura de fe. Es una aventura de constancia, de firmeza, de creer. Y el propósito de esta aventura es glorificar a Dios. Al igual que Moisés, tal vez tú no conocías a Dios, pero el Señor quiere prepararte para vivir la aventura más impresionante de tu vida. Pero para hacer eso tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Tienes que dejarte guiar. Tienes que atreverte a vivirla. El título del mensaje de esta mañana fue
una aventura en Egipto. Y los puntos son 5. Una aventura de la mano de Dios, la adopción, dominio propio, el llamado de Dios y el mar lo puedo cruzar. Espero que haya sido de bendición. Con esta actividad terminamos o damos cierre a la escuelita de vacaciones. Cerramos la escuelita de vacaciones. Y le damos gracias a Dios, porque esta aventura fue una aventura preciosa. Le damos gracias a Dios por todos los maestros que participaron, por los padres, por los alumnos. Y esperamos que el mensaje de Dios haya quedado en los corazones. Pero me gustaría, antes de terminar, decirte, ¿te gustaría vivir una hermosa aventura? Hace ratito dije que tienes que aceptar a Cristo en tu corazón y después tienes que dejarte guiar por el Señor y después tienes que ser valiente para vivir esta aventura todos los días de tu vida. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría aceptar en esta mañana a Cristo en tu corazón? Bueno, si es así, pues vamos a orar y ora conmigo. ¿Te parece? Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos porque tu palabra es hermosa. Gracias te damos porque siempre hablas a nuestro corazón. Gracias, Padre, por esta escuelita de vacaciones que tuvimos esta semana. Gracias por las bendiciones que derramaste día a día. Yo creo que al terminar la escuelita de vacaciones todos fuimos transformados. Tú nos tocaste de una manera u otra, Señor. Y por ello te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Pero si hay en esta mañana alguien que quiera iniciar esa hermosa aventura y se quiera dejar tomar de la mano por ti y quiera ver cómo se abre el mar, te pedimos, Padre bendito, que toques las puertas de su corazón para que puedas entrar en él. Te pedimos, Padre, que tú obres en sus vidas en estos momentos. Si quieres aceptar a Cristo en esta mañana, repite conmigo. Señor, gracias te doy por la oportunidad que me das de conocerte. Padre, en este momento quiero decirte que si le he hecho daño a alguien como Moisés lo hizo, Señor, yo me arrepiento del mal que haya hecho. Y te pido, Padre, que me des una nueva oportunidad, así como se la diste a Moisés, Señor. Yo te pido que me des una nueva oportunidad. Quiero gozar de esa vida que tú das. Quiero vivir esa hermosa aventura a tu lado, Padre bendito. En estos momentos abro mi corazón para que tú entres. Te acepto, Señor, como mi Salvador. Te acepto, Señor, como el Señor de mi vida. Señor, a partir de ahora me voy a gozar obedeciéndote. A partir de ahora me voy a atrever a vivir una aventura diaria caminando contigo. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me das. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.